Mi nombre es Rosa Sánchez y yo voy a continuar la explicación sobre las pruebas psicométricas. En esta oportunidad tenemos a la prueba de personalidad sobre los intereses y motivaciones personales, o también conocida como el test de Savy. El autor es Savy. El objetivo de esta prueba es detectar los valores e intereses más importantes que tienen los candidatos en actividades y o en situaciones que se presentan en el medio laboral. Evalúa los 4 valores y 4 intereses. Entre los valores tenemos la moral, legal, indiferencia y corrupto. Y en los intereses económico, político, social y religioso. El tiempo de la prueba es de 20 minutos. Contiene un número de preguntas de 20. En la aplicación puede ser individual o colectiva a partir de los 15 años en adelante. Sin embargo, si nos enfocamos en un medio laboral, está dirigido para mandos administrativos, ejecutivos, gerencia y directivos, o en todos los niveles jerárquicos, ¿no? Los materiales para aplicar este test son el cuadernillo del mismo test, el lápiz y la goma. Para la aplicación necesitamos decirle al evaluado que a continuación usted encontrará una serie de situaciones que le van a sugerir 4 respuestas. Lea cuidadosamente cada una de ellas y anote en su hoja de respuestas en el paréntesis que corresponda a un número, ¿no? En la interpretación, como bien mencioné, existen 4 valores. Dentro de estos encontramos, con respecto a la moral, encontramos el alto moral, que es seguir las normas de un buen comportamiento. Aquí encontramos generalmente a las personas que se someten a las reglas que establecen la familia, la sociedad o algún organismo para realizar el bien y no el mal. En otro lado encontramos la baja moral, que es aquella persona que no seguirá los lineamientos o las normas que se estén llevando a cabo, ya sea en un ambiente familiar o social, y se asegura de seguir sus propias convicciones sin determinar si está bien o mal. Relacionado a la legalidad, encontramos 2 también, el alto legalidad o el deseo de honestidad, que es un puesto que requiere un valor legal, ¿no? Será aquella persona que es honesta y honrada y se acopia a las políticas que requerirá la empresa. Será siempre un empleado fiel a las órdenes que dictamine el jefe inmediato. En la baja legalidad es un puesto que requiere un bajo valor legal, que es una persona que demostrará con doble intención y va a sacar provecho de las situaciones para sus propios beneficios, ya sea personal o laboral. Y actuará por lo general solo en sus tomas de decisiones. Relacionado a la indiferencia, encontramos el alto de indiferencia o el deseo de incumplimiento, que será un puesto y una persona que requiere un alto valor de indiferencia, ¿no? Con un bajo nivel productivo, tal vez desmotivación, o por un estado anímico o de ánimo que aqueje su comportamiento, ¿no? No tomará las cosas muy en serio. En el bajo indiferencia, será una persona con bastante entusiasmo en hacer las cosas, siempre buscará la motivación del logro y buscará los éxitos y los retos. Tendrá una producción alta y trabajará sobre los detalles. Finalmente, relacionado en la corrupción, está el alto corrupto o el deseo de cohecho, que esta persona le agrada seducir, incomodar o alterar, por así decirlo, un escrito, ¿no? Es decir, que va a ir en búsqueda del cohecho y va a corromper las reglas y no está
no va a atacar, perdón, las costumbres o los valores morales. En el bajo corrupto encontramos a una persona que buscará el éxito a través de sus propios logros sin corromper a terceros. Esta persona se va a copiar a los lineamientos o a lo que rige los valores morales y la legalidad, ¿no? Continuando con los intereses, tenemos también 4, económico, político, social y religioso, como bien mencioné. En lo económico encontramos al alto económico, que es el deseo de riqueza. Es un puesto que requiere a una persona que esté interesada en ser juzgada por su propia habilidad para lograr utilidades, ¿no? Como técnicas de reducción de costos o habilidad para resolver problemas prácticos, o un fuerte enfoque respecto al retorno sobre la inversión o la efectividad de costos, ¿no? Por otro lado, en el bajo económico necesita a una persona que prefiera servir por encima de cualquier utilidad y no hacer caso de las consideraciones materiales. Con relación a lo político, está el político alto o la búsqueda de poder sobre otros, ¿no? Es una persona que tiende a demandar a gente ambiciosa, que quiera llegar lejos en una organización. Y es importante buscar la promoción en ese tipo de posiciones, ¿no? En el bajo político, los puestos que requiere un bajo valor político son aquellas personas que demandan trabajo en equipo y cooperación, como asistentes de staff o coordinadores en una organización democrática. Puede provocar la ira de ciertos líderes si ellos manifiestan comportamientos ambiciosos en sus ideas, ¿no? O en sus roles. En relación a lo social, tenemos al social alto, que es un puesto que está enfocado principalmente al, al interés por el interés por las personas. Está típicamente, encontramos a los directores de recursos humanos, gerentes de relaciones públicas, médicos, y estas personas como que deben manifestar ese tipo de valor, ¿no? Se preocupan por lo real para ayudar a las personas, lo cual significa que también será un buen miembro para conformar equipos de trabajo, ¿no? En social bajo sugieren enfoques poco sentimentales en tareas difíciles. ¿Por qué? Porque las decisiones para obtener éxito son tomadas sin considerar el impacto que causa a las personas. Bueno, finalmente en lo religioso encontramos al religioso alto o el regulatorio y respeto a la autoridad, ¿no? Demandan disciplina, estructura, orden, un amplio sentido de las reglas y consideraciones morales, tanto como violaciones a la ley o el incumplimiento de contactos, pueden ser características importantes para este puesto, ¿no? Finalmente, en el bajo religioso, demanda un alto grado de libertad para operar de manera indisciplinada, ¿no? Por ejemplo, en el mundo moderno, estos puestos cada vez son menos, pero en algunos puestos de venta, por ejemplo, entretenimiento, artísticos, permiten ciertas acciones que no requieren de disciplina para lograr el éxito, ¿no? Bueno, ahora pasaremos al siguiente test. Es el cuestionario de personalidad 16PF. El autor es Cattell. El objetivo de este test es la determinación aproximada de los 16 rasgos de primer orden y 5 dimensiones de personalidad. Encontramos 187 ítems. La administración puede ser individual o colectiva. Asimismo, puede ser aplicado hacia adolescentes a partir de los 16 años de edad en adelante y para adultos. La duración de este test es variable aproximadamente de 45 a 60 minutos
Y los materiales que vamos a necesitar son el cuadernillo, las hojas de respuestas, el perfil, las plantillas de corrección y los baremos, ¿no? Cuando vamos a aplicar el test, tendremos que decirle al evaluado que a continuación va a encontrar una serie de preguntas que le permitirán conocer sus actitudes e intereses, ¿no? También tenemos que recalcar que en general no existen respuestas correctas o incorrectas, porque las personas tienen distintos intereses y diferentes puntos de vista. Asimismo, asimismo decirle que por favor conteste con sinceridad, ¿no? Luego le haremos presente la hoja de respuestas. En esta va a anotar sus contestaciones de acuerdo a cada pregunta. Antes de que empiece a anotar, le diremos que por favor anote sus datos personales, ¿no? Como su nombre, apellido, edad, etcétera, que se ubica en la parte superior. Bien, vamos a decirle que en cada afirmación que él pueda leer va a tener 3 posibles respuestas, que están como A, B o C. Y en la hoja de respuestas encontrará estas letras con ciertos espacios para poder anotarlas. Y las frases están como que ordenadas numéricamente para que siga esta numeración al contestar. Ahora pasando a la interpretación, vamos a conocer primero los factores primarios que están ordenados alfabéticamente de la A hasta la O. Conocemos el factor A. Es también llamado como ciclotimia o esquizotimia. Encontramos del polo negativo a la soliloquia, ¿no? Estas personas presentan características obstructivas que son muy críticas, inflexibles, tienden como que a parecer de llena de secretos, son muy reservadas, tienen como que sus propias ideas y se aferran a ellas, ¿no? También como que son muy objetivas, muy racionales y desconfiadas. Por otro lado está la sociabilidad, que son personas con características muy expresivas, muy afectuosas, son personas con un buen carácter, más abiertas, les gusta como que cooperar, eh, son muy atentos con la gente, no les gusta el trabajo individual, como que son más adaptables y son más atentas con las personas, son generosas. En el factor B es la inteligencia. Encontramos una baja capacidad de escucha, son menos inteligentes, dejan como que las cosas a medias, son muy aburridas, sumisas. Hay cierta característica de déficit de la eficiencia intelectual, como que y una presencia de nula capacidad de trabajos abstractos, ¿no? Si sale como que muy bajo, es conveniente poner como que una prueba de inteligencia. En cambio, está la alta capacidad de escucha, ¿no? Aquí encontramos a las personas, por así decirlo, inteligentes, pensativas, cultas, un poco más perseverantes. Hay como que cierto pensamiento abstracto, aprenden más rápido y son intelectualmente más adaptables. En el factor C está la fuerza del yo o la propensión a la neuroticidad. Aquí encontramos a la debilidad del yo, es decir, que hay una debilidad en la fuerza de las emociones, ¿no? Hay gente poco tolerante, fácilmente irritable, se siente más agredida, como que sienten una debilidad para enfrentarse al mundo, ¿no? Se expresa con mucha más violencia porque se expresa con mucha más violencia porque sus niveles de tolerancia a la frustración como que son muy pocos. Y no son como que muy buenos para trabajar bajo presión, así que deslindan como que sus responsabilidades, ¿no? Y buscan un culpable. Sin embargo, se pueden como que volver un poco más calculadores. En el factor B encontramos características de ser emocionalmente más maduras, autosuficientes, no presentan como que celos porque son más autocríticas, ¿no? Por otro lado, encontramos características, por otro lado, en el polo positivo están
características de ser un poco más demandante, más acaparadoras de atención, como que más exhibicionistas. Hay una propensión a los celos, ¿no? Al contrario del polo negativo. Dentro del factor E está la dominación y la sumisión. En la sumisión, como polo negativo, está ser obediente, dócil, como que inseguro, un poco retraído. Son dependientes del grupo o de cierta persona, ¿no? No hay como que cierta iniciativa porque les da miedo, son más manejables y se sienten como que más seguros dentro de un grupo. En el polo positivo está la dominancia, ¿no? Acá hay personas más autoasertivas, confidentes, jactanciosas, a veces como que agresivas, influyen ciertamente eh, sobre los demás, ¿no? Como que hay un líder democrático, sin embargo, se pueden como que volver un poco más calculadores. En el factor D encontramos características de ser emocionalmente más maduras, autosuficientes, no presentan como que celos porque son más autocríticas, ¿no? Por otro lado, encontramos características, eh, por otro lado, en el polo positivo están características de ser un poco más demandante, más acaparadoras de atención, como que más exhibicionistas. Hay una propensión a los celos, ¿no? Al contrario del polo negativo. Dentro del factor E está la dominación y la sumisión. En la sumisión, como polo negativo, está ser obediente, dócil, como que inseguro, un poco retraído. Son dependientes del grupo o de cierta persona, ¿no? No hay como que cierta iniciativa porque les da miedo, son más manejables y se sienten como que más seguros dentro de un grupo. En el polo positivo está la dominancia, ¿no? Acá hay personas más autoasertivas, confidentes, jactanciosas, a veces como que agresivas, influyen ciertamente eh, sobre los demás, ¿no? Como que hay un líder democrático, de cierta forma se va al extremo, se vuelve muy autoritario, muy déspota e imponente, ¿no? Hay un pensamiento libre e independiente, pero trabajan como que a su ritmo, ¿no? En el factor F está la ligereza y la lentitud. Aquí encontramos a las personas retraídas, un poco pesimistas, depresivas, como que muy serias, ¿no? Hay gente muy sobria, por así decirlo, vive más consigo misma, son como que muy, muy desconfiados y metidos en sí mismos. En cambio, en la impetuosidad hay gente más alegre, más sociable, hay eh, gente más responsable, ¿no? Se sienten como que despreocupados y optimistas. A veces como que se pierden fácilmente en sus metas y objetivos. Pasando al factor G, está la fuerza del superyo. Aquí hay un superego débil, ya que las personas son un poco inmaduras, más relajadas, un poco frívolas. Aquí la lealtad es más débil. ¿Por qué? Porque se lucha contra las normas o las reglas y no es muy confiable, ¿no? En el polo positivo encontramos el superego fuerte. Acá hay personas perseverantes, muy persistentes, moralistas. Acá su lealtad es más fuerte, son gente comprometida, les gusta ayudar a la labor del compañero, ¿no? Hay de cierta forma una empatía y son más ordenadas.
Dentro del factor H está la parmia o la atrectia. Aquí la timidez se vuelve a ser presente, hay de cierta forma un poco interés en el sexo opuesto, ya que son más frías, más hostiles, más duras, más llena de secretos, ¿no? Como ya habíamos visto. ¿Por qué? Porque hay cierta inseguridad por sentimientos de inferioridad, como que su relación interpersonal se ve afectada por su timidez. De ahí encontramos la audacia. Está la gente más desinhibida, no más aventurera, que les gusta conocer gente. Y en cambio aquí sí se demuestra como que un fuerte interés en el sexo opuesto, ¿no? Pasando al factor I, que está la prencia o la arria, aquí se hace presente la severidad, ¿no? Acá hay individuos más calculadores, más confiados en sí mismos, realistas. Hay una dureza y severidad en la emoción, ¿no? Los sentimientos como que se encuentran más sujetos a la razón y ya no, hay una sensibilidad más dura, no tienden mm, como que hacerse ilusiones porque no hay cierta expectativa emocional, ¿no? Se sienten como que más confiados en sí mismos y pueden como que asumir de cierta forma una gran cantidad de responsabilidades. En el polo positivo está la sensibilidad emocional, que aquí las personas son más demandantes, más impacientes, eh, se ven más afectuosas, más sobreprotegidas o sobreprotectoras, ¿no? Hay de cierta forma más eh, hacia la inseguridad y la falta de autonomía. Pasando al factor J, que ya es también llamado la coastenia, nos quiere decir que de- dentro de este factor hay personas que van con el grupo, ¿no? O sea, cooperan dentro de las empresas, hay un pensamiento más decisivo, más activo, más asertivas. Por otro lado, hay gente o personas más individualistas, ¿no? Más obstructivas y pedantes, son más lentas para tomar ciertas decisiones y acá también como que se hace presente la neuroticidad. Luego encontramos al factor K, que es connection o abduction. Encontramos a las personas más irreflexibles, más cerradas, socialmente más ineptas, como que se avergüenzan fácilmente en la sociedad. De cierta forma como que hay una falta de sentido hacia cualquier deber social, ¿no? En el polo positivo están los intereses intelectuales, son personas más analíticas, más como que idealistas, más independientes. Luego seguimos con el factor L, que es la propensión o la relajación interna. Encontramos personas con confianza, más comprensivas, sosegadas, de cierta forma hay situaciones sociales que se sienten como si estuvieran en casa, no más relajadas. Y es una persona de la cual podemos observar que acepta ciertas normas, ya que no son como que muy hostiles ni agresivas, ¿no? Hay como que tienden a tratar de generar la confianza en otras personas. En el polo positivo está la desconfianza. Aquí encontramos a personas tipo suspicaces, más celosas, más autosuficientes, son más dogmáticas, se ubican más como que en la realidad, ¿no? Son muy escépticas. Vamos al factor M, que está la autia o la praxentia. Y aquí hay más objetividad,
Dentro del polo negativo encontramos a una persona más práctica, ¿no? Más realista, que rara vez como que interactúa con planes a largo plazo. Su trabajo como que es en el aquí y en el ahora. Y si pudiera, tal vez como que lo eliminaría dentro de su vida, ¿no? Son personas generalmente con un buen juicio y no tienden como que a llevarse por sus emociones. En cambio, en la subjetividad, dentro del polo positivo, encontramos a personas no tan convencionales, ¿no? Más sensibles, más imaginativas. Dentro del factor N, que está la suspicacia o la naivete, encontramos la inseguridad dentro del polo negativo. Hay personas más ingenuas, individuos más ineptos, socialmente torpes, mentalmente sensibles y vagas. Les falta independencia dentro de sus gustos. Por otro lado, dentro de las puntuaciones más altas están las personas con astucia, ¿no? Hay personas que se enfrentan más a las situaciones cotidianas de manera que son más provechosas para estas. Son más ambiciosas, más calculadoras, más directas, son más socialmente habilidosas. Finalmente, terminando dentro de los factores primarios, encontramos el factor O, que está en la conciencia. Dentro de las puntuaciones bajas está la adecuación serena. Son más seguras de sí mismas, más complacientes, más flexibles. No hay como que mucha oposición con un líder. Estas personas como que no buscan el liderazgo, ¿no? Es como que muy abrupta en la reacción contra el líder y pueden como que generar cierta inestabilidad dentro del grupo. Por el lado positivo encontramos la propensión hacia la culpabilidad. Aquí hay ciertas características de inseguridad, preocupadas. Son más preocupadas, tienden a preocuparse ya en exceso, más inestables, más ansiosas. eh, Generalmente tratan como que de buscar apoyo en otros, ¿no? Bueno, ahora pasaremos a los factores secundarios. Aquí vamos a considerar 4 factores más. También son llamados como que Q1. Se encuentra el radicalismo o el conservatismo. Dentro del conservadurismo encontramos a las personas respetuosas, con ideas más establecidas, ¿no? Acá hay personas rígidas, que son más tradicionales, se apegan de cierta forma a la herencia cultural de cómo se viene aplicando, ¿no? Acá hay como que más metas muy claras y tienden a ser un tanto dictatoriales. Dentro del radicalismo que se encuentra del polo positivo, acá hay personas con ciertas características más liberales, ¿no? Un pensamiento más libre, eh, más analíticas, son personas como que más dispuestas al cambio, pero no de cierta forma se niegan como que a tomar otros enfoques, ¿no? No es muy moralista. En el Q2 está la autosuficiencia. Aquí, en el polo negativo está la dependencia grupal. Estas personas como que se adhieren al trabajo de grupo y se convierten en seguidores ejemplares, ¿no? De cierta forma también como que se adaptan socialmente a las normas que el grupo mismo establece. Por otro lado está la autosuficiencia. Aquí estas personas prefieren sus propias decisiones, ¿no? Son más autoindependientes y no requieren de cierta forma a nadie para actuar. Pasando al Q3 está el sentimiento de autocontrol. Aquí dentro del polo negativo está la independencia, son personas no controladas, flojas, siguen sus propios impulsos,
también como que son indiferentes a las reglas o a las normas en comparación con los demás, ¿no? Que se ponen como que a un nivel más bajo y generalmente como que cursan con sentimientos de inferioridad porque no hay como que un ancla en el cual sostenerse, ¿no? Más controlada y un control sobre su voluntad y cuando hay una puntuación muy alta y se dejan llevar por su propia imagen y generalmente como que entran en posturas narcisistas con una autoestima muy baja o una autoestima muy alta, estos son indicadores que hay graves problemas y que se tiene que considerar eso. Finalmente encontramos el Q4, que está la atención enérgica que demanda el ello, o la aprehensión del conflicto, ¿no? Dentro del polo negativo está la tranquilidad, que son personas relajadas, no frustradas, serenas. Y para terminar está el polo positivo, está la atención. Son personas frustradas, con cierta impulsividad, sobreexcitadas, de cierta forma hay una agresividad, pero como es como que un medio para sacar la tensión que sienten, ante esto son emocionalmente inestables, nunca se cansa, no pueden como que estar muy relajados. Sin embargo, acá debemos tomar en cuenta que cuando hay picos muy altos o muy bajos en cualquiera de los dos extremos, se recomienda checar con una prueba de personalidad más profunda, ¿no? Ya que podría reflejar de alguna cierta forma alguna psicopatología. Bueno, para concluir los test psicométricos, pasaremos al test de inteligencia Wonderly. El autor es Eldon Wonderly. El objetivo de este test es obtener una estimación precisa de la inteligencia de las personas adultas, así como el potencial de trabajo, educación y captación. Evalúa 4 áreas, que son la capacidad de razonamiento, la lógica, la estimación de inteligencia y la capacidad numérica y verbal. El test se puede administrar de manera individual o colectiva, tiene 50 ítems, la duración del test es limitada, cronometrada exactamente en 12 minutos, y el material que vamos a necesitar es el cuadernillo y las hojas de respuesta. Para la aplicación del test se va a distribuir la prueba y el examinador dirá que lean la primera página con cuidado y contesten las preguntas de muestra, ¿no? No den la vuelta a la hoja hasta que se les indique. Cuando todos hayan respondido a las preguntas de muestra y leído las instrucciones en la primera página, el examinador debe preguntar si todos entienden la manera en que se va a trabajar. Si es así, el examinador dirá, tendrán exactamente 12 minutos para contestar el mayor número posible de las preguntas. Probablemente no puedan contestarlas todas, trabajen con mucho cuidado, pero no se demoren demasiado en algún problema, ¿no? Además, deben detenerse dentro de 12 minutos. ¿Tienen alguna duda? Y si no es así, pueden comenzar, ¿no? Una vez que una persona comienza un examen, no debe ser interrumpida hasta que no transcurran los 12 minutos exactos. Posteriormente se recomienda usar un cronómetro, un reloj, como ya bien mencioné, con un segundero y observar con mucho cuidado la manecilla, ¿no? Al cabo de los 12 minutos, los exámenes deben estar recogidos para ser calificados. Sin embargo, en algunas ocasiones no es apropiado poner un límite de tiempo cuando, uno, el postulante está muy nervioso, 2, está incapacitado, o 3, el lugar es inapropiado para tomar exámenes. En este caso, la calificación obtenida en una prueba sin límite de tiempo es aproximadamente 6 puntos mayor que la obtenida con un límite de tiempo, ¿no? Ahora, de acuerdo a la interpretación, hay 6 áreas, que es la inteligencia, memoria, atención y concentración, capacidad y planeación, juicio
y capacidad analítico-sintética. En la inteligencia nos describe que es un conjunto de capacidades intelectuales que le permiten resolver problemas en forma aceptable dentro de su trabajo, ¿no? Respecto a memoria, pocas veces se olvidan aspectos importantes en el funcionamiento del trabajo. Atención y concentración, atiende a su trabajo a pesar de haber distracciones en el medio laboral. En la capacidad de planeación, su planeación es aceptable, por lo que se realizan sus labores sin dificultad. Respecto al juicio, se poseen capacidad para comprender, planear y externar sus ideas satisfactoriamente. Y finalmente, en cuanto a la capacidad analítico-sintética, nos describe que analiza su trabajo y trata de llegar a una conclusión adecuada. Ahora pasaremos a la interpretación de los puntajes. Bueno, comenzaremos con 31 y más. Esto nos indica que tiene un nivel superior. Generalmente están los cargos de gerencia, que solamente el 17% de la población tiene un puntaje dentro de ese rango. Además, como bien indiqué, en gerencia para llegar debe haber estado graduado de la universidad con un promedio de CI aproximadamente de 120. Y esta persona es capaz de recibir y sintetizar fácilmente la información. Además, puede inferir datos y extraer conclusiones con acontecimientos originados en el trabajo y tiende a ser autodidacta, ¿no? Ahora, tenemos el puntaje de 26 a 30. Este es un nivel superior al promedio, está dentro del potencial administrativo y cargos de oficina de nivel superior. Además, el 24% del puntaje de la población está dentro de ese rango. Se pueden ingresar a la universidad con un puntaje promedio para alumnos de primer año de la universidad, ¿no? Dentro del potencial de entrenamiento, nos dice que el individuo que está por encima del promedio de una persona idónea para la estructura educativa universitaria es capaz de aprender mucho por sí mismo. Por ejemplo, en tareas de lectura y estudios independientes, para posteriormente llevarlos a la práctica, ¿no? El tercer puntaje es de 22 a 25. Esto nos indica un nivel promedio. En el potencial de trabajo están dentro del supervisor de empleados de oficina y supervisor de nivel superior. Esto nos indica que tienen una mayor oportunidad para completar el nivel secundario, el promedio del 50% de posibilidades de graduarse de la universidad, ¿no? Asimismo, esta persona es capaz de aprender labores rutinarias con rapidez. Su capacitación se optimiza con una combinación de material didáctico que puede estar impreso y obtiene una experiencia en la práctica, ¿no? El cuarto puntaje es de 16 a 21. Esto nos indica un nivel inferior al promedio. Aquí podemos encontrar a los empleados para labores rutinarias de la oficina que maneja equipos rutinarios también, ¿no? Estas personas pueden ingresar a la educación superior, pero probablemente escogerán las clases de menor nivel académico, ¿no? En caso de tener éxito en labores elementales, se benefician con programas de enseñanza o aprendizaje que son dictados por expertos en la materia. Además, que también están concentrados en aspectos prácticos, ¿no? Tenemos que recalcar que estas personas conceden su tiempo suficiente en labores de prueba antes de ser considerados para el trabajo. De acuerdo al puntaje de 12 a 15, es un nivel inferior. Aquí operan equipos simples. Estas personas tienen la probabilidad de alcanzar el 5º grado de secundaria o ingresar a una educación superior.
Y esas personas necesitan que se les enseñe gran parte de lo que se debe aprender, ¿no? Y el mejor método es usar un programa de entrenamiento que probablemente no tenga ningún beneficio del aprendizaje con el material impreso, ¿no? En este caso pueden ser libros. Y finalmente encontramos el puntaje de 11 a menos. Ese es un nivel muy deficiente. Aquí encontramos a personas que usan equipos o instrumentos muy simples. Por ejemplo, las personas que reparan muebles, asisten a electricistas, se dedican como que a la carpintería sencilla, labores domésticas más que todo, ¿no? Estas personas son poco probables que obtengan beneficios del aprendizaje formal, ¿no? Cabe esperar buenos resultados en labores con instrumentos simples y bajo supervisión continua.